En el Apocalipsis se hace mención de los 7 sellos y de los 7 ángeles que tocarán las trompetas anunciando el final de los tiempos. El primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra, también la tercera parte de todos los árboles y de toda la hierba. Esto ocurrió en Pripyat. No todo murió en Chernobyl. Después del accidente, la zona fue abandonada, pero no quedó vacía. Animales comenzaron a aparecer entre los edificios, en los bosques, en las calles. Algunos parecían normales, otros no tanto. Cuerpos deformes, movimientos extraños, ojos que brillan en la oscuridad. Exploradores aseguran que hay criaturas que evitan la luz, y que cuando las ves, ya es demasiado tarde para reaccionar. La radiación cambió muchas cosas, pero nadie sabe exactamente qué más creó. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio, un espacio en el que no se encuentran seguros ni a salvo. Un espacio para lo paranormal, los misterios y las cosas que no tienen explicación. Yo soy su anfitrión, el Merodeador. Demos inicio a este programa, el primero de muchos, espero yo. Y antes que nada quiero presentar al staff de lujo que tenemos esta noche. En los controles se encuentra la señorita Gigi y el señor Fernando, los cuales hacen posible este programa. Bueno, ya dada esta breve introducción a nuestro staff, vamos a dar inicio a este perturbador tema que es un tema bastante curioso, un tema bastante denso, que hace unos cuantos días pues celebró sus 40 años de esta catástrofe que marcó el inicio de algo muy muy fuerte. Estamos hablando del desastre nuclear de Chernobyl. Ese desastre que cambió la vida de Europa y pues de la humanidad en general para siempre. Es un desastre de proporciones abismales que hasta el día de hoy pues sufrimos las consecuencias. Vamos a transportarnos en el tiempo, antes que nada a la década de los años 40, cuando uno de los eventos más importantes ocurría a nivel mundial. Como muchos sabrán, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un evento que desencadenó muchos temas catastróficos que posteriormente descubrirían algo que pues cambiaría el rumbo de la humanidad. Y me refiero principalmente a lo que es conocido como el Proyecto Manhattan, que pues se llevó a cabo con fines no necesariamente pacíficos. La persona que encabeza todo esto, el nacido en Nueva Jersey, el físico Robert Oppenheimer, que como se los comenté generó bastantes situaciones globales, y una de las cosas que desarrolló con este tema nuclear principalmente fue que se implementaran las plantas nucleares. Así es como muchos de ustedes lo habrán visto, las plantas nucleares, como en las parodias caricaturescas vemos como Los Simpson y demás. Estas plantas fueron, y hasta la fecha siguen siendo, un medio de combustible para ciudades, para países enteros. Y principalmente estamos hablando de algo que es la energía. Bien, ahora vamos a trasladarnos, con esta breve introducción que les comento de los años 40, vamos a trasladarnos a la década de 1970, donde la URSS, por su pues abreviación, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, estaba en un gran auge para los que saben un poco de esta historia, tratando de mostrar una cara un tanto amigable para el mundo. Una cara donde el comunismo era la mejor manera de un gobierno. Donde este comunismo era un estilo de vida más allá
los Estados Unidos, que vivían en una burbuja imperialista, capitalista, etcétera. Como lo decía el señor Vladimir Ilich Lenin, cuyo nombre es bastante importante en esta historia. Pero bueno, como les comentaba, se construyó una ciudad específicamente, siendo moderna, siendo limpia, segura, con un parque, con escuelas, con alimentación, instalaciones deportivas, centros comerciales, para quienes pues tengan alguna duda, centros comerciales en la Unión Soviética era un tanto descabellado. Tenemos mucho la idea de que este partido pues anticapitalista evitaba el hecho de que consuman pues ciertos víveres y ciertas cosas, ciertas marcas, etcétera. Pero les comento, esto era algo totalmente diferente a otros lugares. Era un punto y aparte en la Unión Soviética. Las distribuciones urbanas estaban pues muy bien hechas, estaban perfectas. Algo que también llama un poco la atención es que estas distribuciones urbanas estaban categorizadas pues por clases sociales, aunque lo duden un poco, en la Unión Soviética clases sociales es algo descabellado. Pero bueno, es un inicio nuevo, un sueño, una nueva etapa, una nueva oportunidad. Para ser específicos con estas cosas, este lugar se escogió por varias razones. La razón principal fue por la cercanía de Pripyat, la cual estaba cerca de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, que llevaba el nombre al honor a la persona que les había mencionado, que estaba ubicada hoy en día al norte de Ucrania, que se encontraba, para ser muy precisos, a unos 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. El lugar se escogió para pues levantar un proyecto llamado la planta nucleoeléctrica Vladimir Ilich Lenin. La construcción de la ciudad tenía un porqué. Y este porqué era para albergar a la gente que estaba trabajando en estas plantas, en esta planta específicamente, para albergarlos con su familia, para tener, como ya se los había comentado, un inicio nuevo. En un inicio, esta ciudad se pensó para unas 10,000 personas que estaban pues perfectamente establecidos en los lugares que les comento. Pero para los siguientes años estamos hablando de que eran alrededor de 80,000 personas. Un sueño total. Era un privilegio vivir ahí. Era algo exclusivo para la gente relacionada a la planta. Para inicios de 1980 había unos 40,000 personas viviendo en Pripyat. Yo sé que les comenté que llegó a tener 80,000, pero eso es un poco después. Estas 40,000 personas pues ya estaban perfectamente establecidas, ya tenían un inicio muy bien logrado, niños en las escuelas, gente trabajando en las plantas, las madres encargadas de las familias, etc. Recordemos que estamos en los años 80. Y aquí había algo exclusivo, como se los digo, porque la ciudad tenía inclusive una estación de radio. Teniendo una cercanía con Bielorrusia, no tiene un ambiente tan frío como ustedes lo podrán imaginar en pues Rusia y todo lo que conocemos como parte de la Unión Soviética en su momento. Pues Pripyat no tenía esa situación climatológica tan fuerte, tan pesada. Esto era algo totalmente nuevo, era algo totalmente, vamos a llamarlo como algo perfecto. Bueno, la planta como tal fue un proyecto muy ambicioso. La central nucleoeléctrica se generó para utilizar la radiación, como se los había comentado en un inicio. Utilizar esta radiación que se pues implementó, bueno, no implementó, se descubrió a lo largo de la década de los 40 para llevar a cabo un fin bélico. Se descubrió que se podía utilizar para calentar agua.
y esta agua se convertía en vapor. Inyectando este vapor a turbinas de generadores eléctricos, pues nos servía como un alimento eléctrico energético perfecto. Uno de estos ejemplos que les quiero dar para las personas de México, que es de donde nosotros somos, está la central hidroeléctrica del Infiernillo, que produce unos 672 megawatts. La planta de Salto Grande en Argentina produce alrededor de 945 megawatts. En Colombia hay una presa que produce cerca de 900 megawatts. Y la más grande, que de hecho ha provocado ciertos temas bastante polémicos, se ubica en China. Y esta es llamada la presa de las Tres Gargantas. Produce alrededor de unos 10.000 megawatts. Esta causa, pues, algo muy, muy fuerte dentro de lo que es el planeta Tierra, como se los comento, ya que el peso almacenado por esta misma presa ha llegado a cambiar la rotación de la Tierra. Suena muy loco, suena muy irreal, pero si algo vamos a ver en este programa es que lo irreal, lo paranormal o las cosas que no tienen explicación, pues se vuelven parte de nuestro día a día. Sin darle tanto revuelo a este tipo de información que les estoy proporcionando, Chernobyl tenía una ambición bastante fuerte: generar 3.500 megawatts, es decir, más que cualquiera de las plantas que en ese momento estaban generando energía. Entonces es una locura para los años 80. En un inicio, Chernobyl pues estaba diseñada para tener 4 reactores, que al final fueron 6, que producían unos 5.000 megawatts. Y esto alimentaba a varias ciudades con esa energía. Y bueno, obviamente principalmente estaba alimentando a la ciudad de Pripyat. Y posteriormente estaba alimentando a el resto de ciudades de la URSS, de la Unión Soviética, como ya se los había comentado. Dentro de este proyecto bastante ambicioso, empezaron a haber ciertas situaciones un poco raras. ¿Y a qué me refiero con raras? De que recordemos que existía un tema muy delicado con los Estados Unidos que presentaba ciertas rivalidades. Y rivalidades no meramente sanas, llamémoslo así. Recordemos lo que pasó con la carrera espacial. Recordemos lo que pasó con el tema de Laika, la perrita que mandaron al espacio. Recordemos lo que fue el alunizaje por parte de los Estados Unidos, etc. Pero aquí hay un tema muy peculiar con lo que es Pripyat. Y esto es, pues, darle esta cara, como se los comentaba, de la Unión Soviética, de que era algo nuevo, de que era algo innovador. Vaya la redundancia. Pero ¿a qué me refiero con innovador? Me refiero a que estaban estableciendo ciertas reglas y ciertas normas con estas plantas. Dentro de estos errores que les quiero mencionar, fueron unos muy marcados a lo largo de la humanidad. Pero bueno, esta faceta de la ingeniería era una ambición y, como se les comento, era demostrar esa superioridad energética ante el mundo. El principal problema es que no hubo una planeación establecida. Hubo falta de claridad, hubo falta de calidad, hubo falta de recursos y, lo que yo les comentaba, uno de los temas que está bastante sonado a lo largo de la historia en diversos países, sin importar el grado político, era la corrupción. La corrupción cambió bastantes cosas en Pripyat, en Chernobyl, ya que la falta de inspecciones, la falta de interés principalmente, fue lo que le dio forma a estas plantas eléctricas, a estos reactores.
Ya que la URSS, bueno, la Unión Soviética estaba mostrando esta cara de que no había pues una corrupción, de que todo era perfecto. Interiormente se estaba mostrando esto, una corrupción desmedida, que llevó a diversos factores con estas cosas. ¿Y a qué me refiero con estas cosas? A las plantas. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, al tema de que las construcciones no eran del todo salubres, llamémoslo así, ya que se implementaron bastantes elementos químicos que no estaban pues establecidos en un inicio. El tema es que dentro de esta misma negligencia y una de las enfermedades más grandes que yo considero que es la estupidez humana, pues nos llevó a una catástrofe. Todo inicia en la década de los 80 con diversos accidentes. Aunque no lo crean, en Pripyat ya habían ocurrido bastantes accidentes que ya eran un tanto comunes para la población, para la sociedad de Pripyat, de Chernobyl. Pues lamentablemente al verse inmiscuidos en esto, ya lo veían como algo común, como algo normal. Entonces una explosión, una irregularidad en los reactores era un día cualquiera. En el año de 1981 existió un incidente de una explosión bastante fuerte, casi para llegar a un punto crítico. Pero nada que pasara a mayores, lo que les comento es que era algo común. Pero aquí entra algo muy, muy fuerte, que es la KGB. La KGB y el gobierno de la Unión Soviética fueron los encargados de encubrir todo esto. Al encubrir todo esto, pues obviamente continuaban dándole al mundo una imagen de que no había pasado nada, de que todo era perfecto, de que todo marchaba bien y de que todo iba a la orden del día. Aquí uno de los temas, que es lo que se le considera como la ley Mordaza, es que una persona que intentara pues expresar una opinión fuera de lo establecido, pues era simplemente desaparecida. ¿Y a qué me refiero con desaparecida? Literalmente esta persona era llevada a la zona pues de exclusión. ¿Y cuál es la zona de exclusión? Para estos años, la zona de exclusión de la Unión Soviética era Siberia. A estas personas las llevaban para allá a picar piedra. Y ese iba a ser su destino hasta sus últimos días. Siendo esto como un recordatorio de las cosas que no tienen que pasar o de las cosas que han pasado, este tema empieza a tomar forma por otros lados. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que esta ley Mordaza estaba en todos lados y en todos los rincones de la Unión Soviética. Cuando una persona trataba de dar una opinión, pareciera que las paredes tenían oídos, pues podíamos comentarle algo al vecino, pero no sabíamos si ese vecino era una persona altamente patriota, y para no ser considerado como un traidor a la patria, esta persona simplemente decía, ¿sabes qué? Mi vecino está teniendo unas ideas antipatriotas, creo que es un enemigo. Para el año de 1983, el cuarto reactor abrió sus puertas. Pero antes de ello hubo bastantes accidentes en los otros, como se los comentaba. El planeta desconocía de esto, porque eran encubiertos, como ya se los decía, por la KGB. Pero bueno, el cuarto reactor se recibió como una novedad maravillosa ante la sociedad, ante Pripyat, ante la Unión Soviética, ante Europa, ante el mundo entero. Aquí abro un pequeño paréntesis en este momento para mencionar algo que considero muy importante, ya que en el año 2020, poco antes del inicio de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se desarchivaron alrededor de 229 documentos secretos de la KGB, que tenían que ver, no específicamente, pero sí tenían que ver con Chernobyl, ya que relataban que la planta no era segura, sino que había tenido varias fallas,
que los temas de seguridad eran algo que pasó a un segundo plano. Esto más que nada por lo que les comento de la ley Mordaza. Vamos a trasladarnos específicamente al 25 de abril de 1986. Se inician pruebas de simulación de fallas eléctricas para ver cómo opera el sistema de vapor acumulado, viendo cómo con lo que se generó de energía ponen en marcha lo que son los reactores. Entonces este vapor acumulado les funcionaba como pues la energía acumulada para poder ver cómo podía operar la ciudad. ¿Cómo empezaron las cosas a fallar? Aquí es algo que me deja pensando bastante, pues vuelvo al tema de lo que yo considero una de las enfermedades más fuertes, que es la estupidez humana y la negligencia, obviamente. ¿Cómo operaban estos reactores? Se bajaban las temperaturas para ver lo que yo ya les comentaba, cómo podían operar con lo que ya se había acumulado y con los elementos que ya tenían en sus manos. Posteriormente se volvían a habilitar los niveles de los reactores y se volvió a operar con normalidad. Estos fallos que empezaron desde la construcción, pues dieron una señal roja. La alerta empezó alrededor de las 11 de la noche, porque se habían retomado las labores, pero antes de eso se hicieron las pruebas que ya les había mencionado. Pero para las 11 de la noche que entró el segundo turno, no fueron informados de lo que había pasado. Y una de las cosas que pasó cuando se hicieron estas pruebas, se había liberado un gas. Y este gas quedó en los ductos. ¿Qué tipo de gas era? Era gas xenón, el cual es muy flamable. Pero lo que les comento es que no se dio importancia, simplemente pasó a un segundo plano y demás. Volvamos a las 11 de la noche, que es donde entra el segundo turno. Y se retomaron las labores de experimentación para ver cómo funcionaba esto. Se ignoró lo que les comento, no hicieron caso de esto. Y volvieron a bajar los niveles de la capacidad. Alrededor de las 11 y 10 de la noche se empezaron a apagar los equipos. Y ya para las 12 y 28 todo estaba listo para que se retomara. Toda la normalidad. Todo algo más tranquilo. Pero aquí viene uno de los problemas que es muy importante para esta situación, para este caso. Y es que para las 12 y 28, como se los comento, el reactor no volvió a la normalidad. Mostró temperaturas y radiación bastante anormales. Y esto causó que se detuviera la prueba. Estando ya al borde de una explosión, el personal ignoró en un principio todo esto. O eso creemos. Abro un pequeño paréntesis sobre esto. Hay una serie en HBO, si no estoy mal, que hace una recreación de lo que fue esta catástrofe. Entonces ahí podemos ver ciertas pues representaciones de cómo se pudo haber vivido. Pero creo que no se asemeja al infierno que vivieron esas personas ahí. Entonces, aquí es una pregunta que me hago yo y que me gustaría que ustedes, si están en la zona de comentarios, me hicieran saber, me hicieran llegar. Me gustaría saber su opinión respecto a esto. ¿Cuál consideran que fue el factor principal que causó esta situación? Que causó este escenario catastrófico para la humanidad. Algo que cambió algo para siempre. Pero bueno, ya independientemente de esta recomendación que les comento de la serie, volvamos a los casos. Las temperaturas, como se los comento, no estaban establecidas a la normalidad. Y estas ya llevaban bastantes horas trabajando a una baja potencia. El tema del gas se empezó a pues desencadenar en un caos. Cuando las cosas empezaron a estabilizar, por el encargado de la estación, le llama a una persona de nombre Anatoly Dyatlov, que es una persona muy importante en esta historia. Esta persona era el supervisor encargado de la planta. Esta persona ignoró principalmente lo que le habían comentado de lo que ya existía como un caos. Pero la necedad, la negligencia y la estupidez de esta persona lo hizo tomar la decisión de continuar. A la
pues 23 de la mañana, que es ya pasada casi la hora de del último registro, se reanuda la prueba, se apagan los equipos y algo nuevamente no sale bien, pues el agua que enfría el reactor bajó a un nivel que no enfriaba. Esto se empezó a mezclar con el gas y al mezclarse y evaporarse, pues obviamente el agua evaporada no puede generar la labor de apagar un incendio, y esto mezclado con el gas que les comentaba que era el gas xenón, pues resultó en una explosión que hizo volar el reactor número 4, volando combustible y lloviendo una cantidad química y de polvos radioactivos, algo inimaginable. La explosión se percibió en Pripyat, pero se tomó con cierta precaución, pero no con la delicadeza que se requería, pues lo consideraron, como ya les había comentado, como una explosión y un incendio, tal vez esté mal que lo diga, pero un incendio de rutina, ya que era común ver este tipo de situaciones. Pero vamos a ver a continuación lo que son las gráficas de lo que estaban viendo estas personas en los reactores, para que vean cómo fue lo que estas personas estaban viendo en, en los paneles que estaban mostrando las irregularidades y las posteriores catástrofes o las posteriores situaciones que se habrían llevado a cabo. Los llamados empezaron a llegar con desesperación, pues esta explosión fue algo muy fuera de lo común. Pero aquí entra un tema de algo que se veía venir, pues la negligencia que les comento es un factor muy importante. Se descubrió que en los reactores había carbono, que el carbono es altamente flamable. Y esto combinado con lo que les había comentado, pues generó esta explosión. Como algunos de ustedes pudieron haber visto en su pantalla, fue una representación de los paneles de las irregularidades. Entonces, esto causó algo más que miedo, causó una pesadilla que estamos viviendo como sociedad, como humanidad, hasta el día de hoy. Les voy a mostrar, bueno, mi staff me va a ayudar a poder mostrar un audio de lo que fue una llamada real. Estamos hablando de un caso real, de una llamada al equipo de auxilio, a un servicio de apoyo para poder acudir a los hechos y poder rescatar a las personas que se encontraban en el reactor. Estas personas ignoraron como tal lo que estaba pasando, pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Las personas hicieron su labor, acudieron al llamado, pero estamos hablando de que estas personas fueron a atender un incendio, algo de lo que no tenían el conocimiento correcto de las cosas que realmente estaban pasando. Entonces, llevando un equipo un tanto, no quisiera llamarlo austero, pero no el adecuado para atender una situación química. Imaginemos que estas personas se encontraban en el reactor, pues ignorando que estaban en una lluvia cancerígena, una lluvia de químicos, los cuales cobrarían factura posteriormente. El detalle es que las próximas horas se ignoró totalmente el incidente, pues el mismo gobierno, como ya se los había comentado, invitaba a los ciudadanos a vivir su vida normal, esto con el afán de encubrir el terror que estaba pasando. Secretamente se estaban llevando a cabo reuniones como una principalmente de la Unión Soviética, que era para cómo encubrir y gestionar esta crisis. Si era necesario evacuar la ciudad, y lo más importante para la Unión Soviética era cómo explicarle al mundo algo de esta magnitud. Hubo una segunda reunión que se llevó a cabo en la planta, estando una persona llamado, espero leerlo bien, Víctor Bryukhanov, quien fuera el director de la central desde su creación hasta el día del desastre. Y el ya mencionado Dyatlov, que era el jefe de operaciones, considerando
los hechos, esta persona, pues, como el principal responsable de todo. En esta reunión se discutían temas similares a los de la primera reunión, solamente que se centraron en el tema de evacuar la ciudad, pues eran más conscientes del daño nuclear, así como la escasez de recursos que iba a haber en los próximos días, en las próximas horas. Y aquí surge una amenaza inminente que termina con todo: el corio, que es una especie de lava radioactiva que resulta muy difícil de contener. Y para algunas de las personas que preguntaron en redes sociales, aquí viene un tema bastante interesante. Se generó una nube que empezó a trasladarse a diversas partes de Europa. En ese punto los aparatos de medición registraron una radiación altamente alarmante. Esta nube llegó a Pripyat en un inicio y a algunas ciudades de Europa. Tuvieron que pasar 36 horas después de este desastre que tomó forma para que el gobierno tomara la decisión de evacuar. Imagínense, son 36 horas, un día y medio después de este accidente. Posterior a estas 36 horas, empezaron a evacuar la ciudad, pues las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética fueron las encargadas de apoyar esta situación. Solamente les dieron un par de horas para tomar pertenencias, una maleta por persona y pues marcharse. Irse de una ciudad la cual ya era pues un sueño, como ya se los había comentado. Entonces, para toda esta situación que ocultó la Unión Soviética, se podrán imaginar que les estaba importando más la imagen que estaba viendo el mundo de la Unión Soviética que pues la salud de ciertas personas. Para ser más precisos, la salud de sus habitantes, la salud de sus empleados de las plantas. Imagínense nada más 36 horas después de esto. Es algo que se me hace irreal, pero esa palabra recordemos que aquí no existe. Un día como hoy, un 1 de mayo, había un desfile conocido como la Parada del Primero, celebrado en Moscú, en Rusia, que estuvo rodeado por una nube, que esta nube fue lo que ya les comentaba, que pues se formó, se generó, y esta nube llegó a ese desfile. Llegó a ese desfile y nuevamente la misma Unión Soviética trató de encubrir esto. Volviendo a Pripyat, se habló de que la catástrofe podía expandirse a través de toda Europa y posteriormente pues por todo el mundo. Aquí quisiera mencionarles un dato un poco curioso y se menciona que un gran porcentaje del cáncer que vivimos como sociedad, muchas personas dicen que viene de esa catástrofe ocurrida hace 40 años. Entonces imagínense, un índice de cáncer pues explotó a través del tiempo, pues por una negligencia. Es algo que me resulta un tanto incómodo y un tanto increíble. Pero bueno, era un dato que les quería compartir. Posteriormente se tomó la decisión de levantar una especie de domo en ese lugar. Un domo de acero que contuviera las principales masas radioactivas, que siendo que a unos 30 kilómetros a la redonda, es hasta la fecha una zona de exclusión por la radioactividad que se vive ahí. Hace 10 años, en el año de 2016, se construyó nuevamente una estructura más avanzada para contener aún más la radiación. Esto como, pues, un dato express, ¿no? Volviendo a este tema, pasaron 18 días. Si les resultó increíble que pasaran 36 horas para evacuar a la ciudad, tuvieron que pasar 18 días para que se diera a conocer lo que estaba pasando. Y eso fue
simplemente por unas fotos que se empezaron a filtrar y a publicar, por lo que pusieron en jaque a la Unión Soviética. Así que no tuvieron más que pues reconocer lo que había pasado. Siendo así como entra un personaje llamado Valery Legasov, un químico nuclear que pues la Unión Soviética envió para tomar una decisión final. Vuelvo a hacer mención de la negligencia y de la estupidez, porque es algo muy presente en esta situación tan peculiar, que este funcionamiento pues perfecto que estaba establecido fue una completa mentira. La Unión Soviética se cayó. Esto, como otro dato express, fue uno de los tantos clavos que terminaría con la caída de la Unión Soviética. Las constantes pruebas y la ambición pasaron por alto el tema de la seguridad, como se los había mencionado. Y esto fue presentado en Viena unos cuantos meses después. Pues Valery mostró un trabajo más orgánico, más real, más transparente. Pero aquí hubo algo que no le gustó a la Unión Soviética, que como ya se los había mencionado, hablar mal de la Unión Soviética entre otros países, ante otras naciones, ante otras personas era simplemente como una traición a la patria, pero la Unión Soviética estaba pues en un jaque total. Ya tuvieron que reconocer esta falla ante el mundo y esto cambió pues para siempre. El señor Víctor Bryukhanov fue uno de los principales señalados en esta situación, porque fue el responsable de construir la planta, pero alegó que recibió materiales defectuosos para esta labor asignada. Otro argumento fue que quiso desistir de este cargo, pero como ya se los habíamos comentado, eso sería una traición a la Unión Soviética y por ende sabíamos qué significaba esto. Otro sospechoso fue el ya mencionado Anatoly Dyatlov, que fue el encargado de supervisar la prueba del reactor. Y yo considero que es el principal sospechoso y el principal culpable, que es el gobierno. El gobierno de la Unión Soviética, pues, como ya se los he comentado a lo largo de este programa, la necedad, la necesidad, la ambición de mostrar esta cara al mundo, pasando por alto la seguridad de una ciudad y de un país y de un continente, pues concluyó con esta situación. Posteriormente se hizo un juicio llevando a 6 personas a una condena. Entre ellos el ya mencionado Víctor Bryukhanov y Anatoly Dyatlov, a una condena de 10 años de prisión. Y otro personaje que tuvo un final bastante trágico fue Valery Legasov. Recordemos que Valery Legasov fue la persona que fue a Viena a presentar esta transparencia de lo que estaba ocurriendo, de este tema pues de inestabilidad. Y su vida tuvo un giro muy lamentable, un giro de 180 grados. Ya que después del juicio notó que lo que habló y por lo que luchó fue simplemente ignorado. Esto generó que fuera excluido y rechazado por muchos de sus colegas científicos, por lo que él tomó una decisión bastante radical, que fue terminar con su propia vida 2 años después del incidente. O sea, un 27 de abril de 1988. Esto desarrolló los siguientes puntos que al día de hoy podemos ver como algo que vieron en nuestras redes sociales, lo que ya les comentaba posteriormente, como lo que es la pata de elefante, la que está apodada como la pata de elefante de Chernobyl, siendo esto un objeto completamente mortal, que mientras mayor sea la cercanía a la que un ser vivo se aproxime, pues es mayor la probabilidad de perecer.
Esta masa gigante, siendo residuo del corio que ya les había comentado, es un material altamente radiactivo. Para ser muy específicos, el rango de alcance de este objeto es letal. Si estamos en el rango de alcance de unos 20 metros o 30 metros, nuestra vida se va a reducir a 15 días. Imagínense. Si estamos junto a este objeto, significa que esa misma tarde probablemente ya no estemos aquí. Este objeto es el responsable de que muchos animales que rodean la planta, sufran malformaciones o destinos peores, como ustedes se imaginarán. En nuestras redes sociales se publicó un video que justamente hace mención de esto, de que los animales que habitan ahí son animales que no conocemos comúnmente, pues sus mutaciones los han llevado a ser una abominación que no conocíamos, algo completamente irreal, pero recordemos que esa palabra aquí no existe. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco más nacional, vamos a llamarlo así. ¿Cómo afectó a nuestra sociedad mexicana, a nuestra población, este tema de la explosión de Chernóbil? ¿Se lo habían preguntado antes? Pero ese mismo año, el año de 1986, la nube que les comenté, que se regó por gran parte de Europa, llegó a Irlanda, haciendo que lloviera sobre los pastizales de estas zonas, siendo el alimento del ganado, vacas para ser más específicos. Estas vacas que empezaron a comer este pasto, que dejó, pues, al ganado completamente intoxicado, por lo que Irlanda tomó una decisión no muy ética, que digamos, pues intentó vender este producto al continente americano. Empezando por el sur, siendo conocido por ser una parte marginal del mundo y por los bajos recursos. Esto ante los ojos de la Unión Europea. Esto empezó en Brasil, siendo el país que intentaron vender este producto contaminado. ¿Qué era este producto contaminado? Lo que dan las vacas, leche. Pero eficientemente ignoraron esta oferta haciendo caso a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de evitar comprar estos productos porque para esos años era bastante sonado el tema de Chernobyl, era bastante pues evitada esa zona obviamente por todo lo que había ocurrido. Pero esto llegó a nuestro país. El embajador de México en esos años, que era el señor Antonio González de León, intentó mencionarle esto al entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, sobre este peligro que era adquirir este producto. Pero como es costumbre, lamentablemente, estas advertencias fueron ignoradas. Y fueron ignoradas por el secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo. Fue así como alrededor de 29,000 toneladas de leche en polvo contaminada por esta radiación ingresaron a nuestro país, siendo adquirida por la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o como muchos lo conocemos en México como la CONASUPO, que fue la empresa paraestatal mexicana que existió de 1961 a 1999, para ser específicos. Se creó para garantizar el abasto de productos básicos a los precios más accesibles que pudieran existir, siendo como lo eran el maíz, el frijol y la leche. Este producto entró por un puerto, el puerto de Veracruz, distribuyendo esto por todo el país. Entonces, las víctimas por esta nuevamente estupidez y negligencia no tardaron en aparecer, siendo el primer caso en la tercera zona naval de Veracruz, donde diversos soldados de infantería pues empezaron a presentar ciertas irregularidades de salud, desencadenando pues varios decesos. Pero no todo quedó ahí, sino
empezaron a pasar estas cosas en diversas partes del país. Retomando centralmente lo que es nuestro tema de Chernobyl, vamos a un tema un poco más oscuro y paranormal, que es de lo que trata este programa. Dicen que durante la catástrofe, algunos objetos sobrevolaban el reactor 4 de la central Vladimir Ilich Lenin, cuya labor para muchos de los presentes fue, pues, algo raro. Esta labor de estos objetos, llamémoslo así, fue que no se pudiera propagar esta infección, esta nube cancerígena química. Pues se dice que esta explosión química equivale alrededor de 5.000 bombas atómicas. Y no me refiero al nivel de alcance de explosión catastrófico, sino al nivel de radiación, lo cual es suficiente para terminar con la vida de muchas de las cosas que conocemos como vida. Muchos dicen que estos objetos eran alienígenas, otros dicen que fueron ángeles. Yo no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo dejo a su consideración, ya que ustedes tienen la última palabra. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Hubo un diario que publicó dos fotos que también pudieron ver en nuestras redes sociales. Y estas fotos son de los artefactos sobrevolando. Personalmente yo pienso que son naves que ayudaron a proteger al resto de la ciudad. Pero la última palabra la tienen ustedes. A continuación me gustaría poder escuchar un poco de lo que ustedes opinan. Me gustaría saber pues sí, qué les parece este tema, qué historias tienen, qué datos tienen de esto. Y me encantaría poderlos escuchar. En nuestra transmisión van a poder encontrar los números y van a poder encontrar nuestras redes sociales, para que si tienen alguna anécdota que contar referente a esto, o si no es necesariamente referente a esto, pues lo pudieran contar. Me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos. Y vamos a ver un poco de las cosas que dicen aquí. Si alguna de las personas tiene pues algo que contarnos y no está como tal viendo el número en pantalla, se los comparto. Vamos a agregar el ADA de México, que es el más 52 55 14 21 73 88. Ahí pueden contarnos cualquier pues acontecimiento o algo pues ocurrido, algo que vaya ad hoc al tema, o lo que les comento si no es necesariamente perteneciente al tema. Me gustaría escucharlo, pero me parece que sí ya hay aquí un audio. Déjenme escucharlo, vamos a ver. Es el señor Moisés Escalante. Saludos, mi merodeador, ¿qué dice? Pues sí, fíjate que estaba escuchando el programa, la verdad es que me gustó bastante el programa. Y pues también me estaba acordando de un caso que había escuchado de el cobalto 60, no sé si lo topas, que dicen que era como el Chernobyl mexicano. Igual me sonó bastante. Entonces, pues sí, la verdad es que sí me gustó. Y pues ojalá que hagan un programa relacionado a eso, ¿no? Que sí va un poco de la mano o es del mismo tema. Entonces, pues ya ahí me avisas cuándo es el siguiente programa para estar atento. Muchísimas gracias al señor Moisés que nos comparte este audio. Y sí, de hecho es un tema que es bastante interesante, el tema del cobalto 60. Y correcto, de hecho, correcto, señor Moisés, esto lo consideran como el Chernobyl mexicano. Un tema de lo que me encantaría hablar es justamente el cobalto 60 y
dentro de todo esto que es el tema de la Unión Soviética y todo esto que se encubrió también, si les gustaría que habláramos en algún momento de lo que fue la Unión Soviética, no podríamos hablar obviamente desde un inicio hasta el final porque pues son bastantes décadas de existencia, pero sí podríamos hacer un breve resumen de las cosas que han pasado. Pero si tienen más temas que comentarnos, pues adelante, estamos al aire. Nos comenta Víctor Gles 1. Hola, felicidades por su arranque del podcast. Muchísimas gracias, Víctor. Ojalá en algún momento pudieras participar. Esperemos que te haya gustado. Esto lo hacemos principalmente pues porque nos apasiona bastante el tema paranormal y nos encantaría que esto pudiera llegar un poco más lejos. Y también tenemos aquí a Jessica-Zamudio. Felicidades por su podcast. Muchísimas gracias, Jessica. Lo mismo que a Víctor. Ojalá en algún momento te pudieras unir para poder participar. Y si alguno de ustedes tiene alguna anécdota, algo relacionado a esto, con todo gusto los podemos escuchar. Adelante, adelante. Nos pueden escribir por WhatsApp. Y de hecho ya nos escribió un número con la terminación 2529. MP Águila 104. Menciona un excelente programa. Ojalá pudieran hablar del cobalto 60. Sí, señor Águila 104, nos encantaría poder hablar de este tema del cobalto 60, ya que pues sí, es un tema que pudo marcar, más bien marcó bastante lo que fue la infraestructura de ciertos lugares, por lo que yo comento nuevamente, por la negligencia y la estupidez humana. Aquí tenemos otro comentario del señor Quique, número que termina en 7884. Muchísimas gracias, Quique. El señor Quique nos comenta: felicidades por su podcast, que vengan muchos más. Señor Quique, muchísimas gracias por estar atento. Y sí, nosotros también esperamos que vengan más de estos podcasts. Y bueno, ya casi pasando la hora del programa, si hay alguna persona más que quisiera reportarse, vamos a dejar las líneas, vamos a dejar esto abierto por unos momentos más. Y les repito, si tienen alguna duda, algún aporte, nos pueden escribir al WhatsApp, que es el 55 14 21 73 88. Aquí nuevamente nos escribieron, no tardaron en escribirnos, el señor Frank. Señor Frank, muchas gracias por sintonizarnos. El señor Frank pregunta si hablaremos sobre asesinos seriales. Claro que sí. Sí, es uno de los temas que está en puerta. De hecho, bueno, muchas gracias por estar atento al primer programa, que esperemos que sean muchos más. Y sí, hablaremos de asesinos seriales. Vamos a centrar esto en diversas etapas. De hecho, estamos discutiendo si nos gustaría centrarlo en países, en asesinos de películas, etcétera, etcétera. Y a mí un tema que me agradó bastante fue el tema de la familia de Charles Manson, que es un tema bastante de culto y que podríamos abordar en algún momento. Así que si tienen más comentarios, como el señor Frank, son bienvenidos, son bienvenidos. Señor Alejandro dice: felicidades, merodeador, muchísimas gracias por más programas. Muchísimas gracias, señor Alejandro. Esperemos que haya pasado un rato muy incómodo al escucharnos esta noche. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, yo quisiera compartirles un tema un tanto peculiar, justamente al inicio de la semana, para ser específicos, el día lunes. Venía en un Uber y la persona que pues me estaba apoyando con el servicio venía escuchando la radio, y yo escuché que este año el gobierno de los Estados Unidos hará un donativo para poder contener con mayor eficacia la radiación en Chernobyl. Entonces me pareció bastante curioso escuchar esto. Entonces es un tema que curiosamente planeamos a lo largo de estas semanas, y el hecho de escuchar algo similar fue un tanto irónico, un tanto agradable. Y aquí también tenemos a otra persona que es Daddy
Cosbart. Súper buena información. Lo de Chernobyl hizo que el proyecto de Laguna Verde en Veracruz solo fuera la única planta nuclear en México. Saludos al equipo de Viernes 13, Fair y Sweet. Pues sí, Daddy Cosbart, me agradezco que hayas sintonizado el programa. Y sí, justamente el proyecto de la Laguna Verde en Veracruz fue una planta que, pues, tiene ciertas historias que en algún momento, que de hecho yo tengo algunos conocidos que tienen historias un tanto peculiares en ese lugar, y me encantaría que en algún momento pudieran participar. Y te mandamos un gran saludo y gracias por estar en sintonía con el programa. Miren, sí, nuevamente aquí nos están llegando bastantes. Dice Wolves of Chernobyl de Municipal Waste, una banda de thrash metal. Ok, sí, curiosamente la música también se ha visto influenciada por estas cosas. A mí me gustan ciertas bandas. Una de las bandas que me gusta es Megadeth, que de hecho en el disco pasado, que se llama The Sick, The Dying, at the Dead, hace mención de un caso particular en un tema llamado Dogs of Chernobyl, que justamente trata de cómo los perros de esta zona de exclusión se han visto afectados. Igual un proyecto que me gusta bastante es de un guitarrista que se llama Steve Rothery, que en algún momento fue guitarrista de la banda de rock progresivo Marillion. Y en el año de 2014, si no estoy mal, él sacó un álbum llamado The Ghost of Pripyat, que justamente se lo dedica a estas víctimas de la catástrofe ocurrida en 1986. Me parece que también hay más comentarios. Historia de la Laguna Verde, por favor. Sí, me encantaría poder mencionar esto. Déjame ver si en el siguiente programa pudiera hacer una mención especial para esto. Pero sí, Daddy Cosbart, con todo gusto vamos a hacer lo posible para poder compartir estas historias de la Laguna Verde. Tenemos algo más por aquí. Otro dato es que en el año de 2014, cuando se cumplieron 20 años del disco Division Bell de Pink Floyd, se publicó un video de la canción Marooned que muestra pues unas imágenes de lo que es el reactor y la ciudad de Pripyat, la ciudad de Chernobyl. Y pues podemos ver cómo los años han pasado sobre esta ciudad y cómo la naturaleza está recobrando lo que pues le pertenece. Entonces esto nos deja un interrogante bastante peculiar de quién va a prevalecer al final, ¿no? Si la naturaleza o el ser humano. Entonces vamos a ver si hay un poco más de comentarios. Sí, aquí tengo al señor Pablo Gutiérrez. Felicidades por su programa. Muchas gracias, Pablo, por habernos sintonizado. Aquí dice un buen amigo llamado César, dice: me estoy echando una cerveza con el programa. Muchísimas gracias, César. Esperemos que lo hayas disfrutado y que haya sido un tanto incómodo para ti el hecho de escucharnos, el hecho de escuchar cómo pues hace 40 años cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Te agradezco mucho que nos hayas sintonizado y esperemos que te vuelvas un fiel escucha de este programa. Que posteriormente lo que les quiero comentar es que en nuestras redes sociales vamos a publicar qué tema les estaría gustando y demás. Entonces, por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, que se las comparto en este momento. Aquí tengo nuestro Facebook, que es Viernes 13, nuestro Instagram, que es Viernes 13 IG. También nos pueden seguir en TikTok como viernes.13tt. En Spotify estaremos subiendo estos programas y nos pueden encontrar como Viernes 13. En YouTube, que bueno, era el lugar donde íbamos a hacer nuestra transmisión en un inicio, pero tuvimos algunos problemas técnicos y
En este momento estamos en Twitch, pero en YouTube nos podrán encontrar como Viernes 13 YT y en Twitch como Viernes 13 TW. Así que ya tienen nuestras redes sociales, si no, en nuestra pantalla a lo largo del programa la pudieron ver. Y espero que sigan un tanto atentos a lo que estaremos publicando posteriormente. Vamos a ver si tenemos un poco más de comentarios. Señor Marcelo Domínguez, merodeador, saludos. Excelente programa, señor Marcelo, muchísimas gracias. Gracias por estar atento al programa. Un saludo. Gracias por habernos sintonizado. El señor Marcelo es una persona que pues es un apasionado de estos temas. Es una persona que yo conozco. Y sé que probablemente disfrutó este programa. Le agradezco mucho, señor Marcelo. El señor Alfonso Morales nos pregunta: si pudieras visitar Pripyat hoy, ¿lo harías? De hecho, aquí hay una situación muy, muy peculiar, ya que Pripyat es una zona bastante turística, aunque no lo crean, pero también se ha manifestado como un turismo oscuro. ¿Y a qué me refiero con turismo oscuro? A que hay un turismo no legal, ya que lleva a las personas por zonas que no están, pues, consideradas como seguras. Y de hecho, aquí como un dato curioso es que Pripyat como tal sí es una pues ciudad que está poblada, es una ciudad que vive su día a día. Como tal tenemos la idea de que es un pueblo fantasma, pero no. No, de hecho Pripyat sí está habitado. Pero para ser específicos, en la zona de exclusión, si yo pudiera visitarlo, por supuesto que lo haría. Sin duda lo haría. Obviamente me encantaría el tema. No está bien que se los diga, pero me encantaría visitarlo a las zonas más peligrosas, pero pues por cuestiones de salud obviamente no lo podría hacer. Así que lo haría por la manera legal, por la manera correcta de poder visitar este lugar, ya que es pues un lugar histórico, ¿no? Es un lugar que pues sí marcó mucho. Y lo que les comento es que seguimos viviendo hasta la fecha las consecuencias de este suceso. Vamos a ver si tenemos un poco más de comentarios. Vamos a checar qué hay en nuestras redes sociales. Vamos a ver el WhatsApp del momento. Sí, nos escribe el señor Rodrigo Manzano, que dice: a mí me gustaría tomar fotos, pero me da miedo contaminarme. Claro, es un porcentaje bastante alto el hecho de poder contaminarse, pero lo que ya les comentaba previamente es que esta contaminación está marcada principalmente en lo que es el suelo y en zonas específicas. Así que si en algún momento, Rodrigo, te gustaría ir, pues adelante. Sería interesante que nos compartieras en un futuro cómo sería una experiencia de ir para allá. Señor Moisés Escalante, de nuevo, muchas gracias por el programa. Estoy un poco cansado, pero me paso a retirar. Señor Moisés, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Y esperemos que en un futuro te podamos tener de vuelta por acá escuchándonos. El señor Fernando Ayala, que le encantaría escuchar un tema relacionado a los fantasmas en México. Bueno, es un tema bastante extenso y sí, claro que sí, nos encantaría hacer un tema de fantasmas en México. De hecho, es algo que estamos considerando para nuestro siguiente programa, que esperemos que todo salga bien y lo puedan sintonizar a partir del siguiente viernes. Entonces les comparto un poco de la información que vamos a ver. Lo que son los días lunes, miércoles y viernes van a tener contenido en nuestras redes sociales. Y bueno, es una manera de poder expresar lo que nos gusta. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Un último comentario refiriéndose al merodeador. Muchas gracias. ¿Habrá programa la siguiente semana? Pregunta. No tiene nombre, pero es el número que termina en 2092. ¿Habrá programa la siguiente semana? Sí, tendremos un programa la siguiente semana. El tema lo podrán ver a partir del día lunes, así que lo que les comento, sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, ya estamos llegando casi a la medianoche. Entonces,
Tenemos unos cuantos minutos más para poderlos leer, para poder interactuar con todos ustedes. Mándenos sus mensajes, mándenos su audio, si nos gustan llamar, con todo gusto. Les repito, el número es el 55 14 21 73 88. El micrófono es suyo. Señor Jairo Cofas dice, aguante Megadeth, nos vemos el 10 de mayo. Ok, perfecto, señor Jairo. Muy bien, nos veremos el día 10 de mayo. Yo no podré ir ni a ninguna de las dos fechas, pero bueno, espero que lo disfrute. Nuevamente aquí, Daddy Cosberg. Hay metrajes donde se ven UAPs sobrevolando Chernobyl antes y después de la explosión. Yo creo que sí nos están cuidando y vigilando en cuanto al tema nuclear los extraterrestres. Bueno, mi opinión muy personal es que sí. Sí hay una intervención como tal. Aquí voy a mencionar algo de un tema que se viene a futuro, que es la Biblioteca de Alejandría, que como muchos de ustedes sabrán se incendió. Pero se dice que muchos de los escritos están resguardados. Y hablando muy seriamente de esto, yo tengo la idea de que quien pudo apoyar para resguardar todo esto es una inteligencia superior. En este caso, pues una inteligencia alienígena. Entonces, sí, Daddy Cosbert, sí estoy de acuerdo contigo. Sí pienso que los extraterrestres nos están cuidando de una u otra forma. Por lo menos, por supuesto que estamos siendo vigilados. Lo que les comento es que este número que les proporcionamos no es necesariamente para que nos manden un audio, para que nos llamen. También podemos chatear, con todo gusto aquí estaremos comentando con ustedes, ya que si son un tanto tímidos para ser escuchados, con todo gusto podemos leer sus comentarios si es que nos lo permiten. Podemos chatear con ustedes, nos pueden sugerir un tema, con todo gusto lo vamos a considerar, y claro que lo meteremos dentro de la carpeta de temas que tendremos planeados para el futuro. Entonces, adelante, comenten. Y bueno, ya casi acercándonos a la medianoche, ya estando muy cerca, a unos 4 minutos. Si hay alguna persona... Ah, miren, sí, una persona llamó. Sí, buenas noches. Buenas noches. Nada más para felicitarlo, su programa está muy bueno y voy a estar dependiente de cada transmisión ahora, cada viernes, ¿verdad? Sí, cada viernes estaremos transmitiendo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfonso. Ok, Alfonso, muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Qué te pareció el tema? Buenísimo, la verdad. He estado viendo la serie y me encantó, y la verdad es que me topé con el programa y se me hizo bastante interesante. Ok, es Así interesante. Que, felicidades. Muchas gracias. Mira, te voy a confesar una cosa. Yo no terminé de ver la serie, pero me estuve instruyendo un poco en ella para poder sacar estos temas, para poder sacar ciertos nombres, ya que estuve viendo que ciertas pues similitudes con estos casos que pasaron más que nada por los temas de los juicios, sí se presentaron en la serie, y pues sí fueron sucesos históricos muy, muy importantes. Entonces, qué bueno que te gustó, Alfonso. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. No, de qué a ustedes. Muchas gracias por un buen programa. Muchas gracias a ti por tus comentarios. Pronto. Y claro que sí. ¿Algún tema que te gustaría escuchar en el futuro? Me gustaría mucho de asesinos, por ejemplo. Es un tema que me llama mucho la atención. Ok, asesinos seriales, para ser específicos. Sí, la verdad le sé muy poquito, pero sí, me gustaría conocer el tema. Ok, excelente, Alfonso. Pues sí, claro que sí, lo vamos a meter, como le comentaba aquí a una de las personas que comentó, lo vamos a meter dentro de nuestra carpeta, y por supuesto que en algún momento vamos a hablar de este tema, ya que sí es bastante extenso, bastante interesante, y pues tenemos mucha madera de oro de cortar referente a esto. ¿Hay algún asesino? No quiero llamarlo como asesino favorito, pero ¿hay alguno que te llame más la atención? Uy, pues ahora sí no sabría decirle, la verdad. Me gustaría aprender de aquí del programa, así que yo voy a estar al pendiente. Ok, perfecto, Alfonso. Pues te agradezco mucho que hayas estado al pendiente, y te agradezco mucho tu llamada. Estaremos en contacto. Muchas gracias por tomar mi llamada. Bonita noche. No, con todo gusto, y no olvides en seguirnos en nuestras redes sociales, Alfonso. Claro. Hasta luego. Hasta luego, Alfonso. Ten una noche y descansa en paz.
Daddy Cos dice 2 minutes to midnight. Bueno, se nos pasó por un minuto, pero sí. De hecho, es un tema aquí muy, muy peculiar que menciones el 2 minutes to midnight. Porque para quien no lo sabe, el 2 minutes to midnight no es nada más una canción de la banda británica Iron Maiden, sino que este 2 minutes to midnight es un reloj, pues que marca la hora que falta para el apocalipsis. Entonces, eso es un tema que también es un tanto interesante. Aquí es una. De hecho, me dejaste pensando bastante sobre esto. Ya que tiene una cierta similitud con el tema nuclear. Entonces, claro que sí, podríamos inclusive en algún momento abordar algo referente a este tema. Mira, aquí leyendo un poco referente a esto, es que lo que efectivamente les comentaba es el reloj del juicio final, que es el boletín de los... el boletín científico de los desastres atómicos, que en 1953 quedó a 2 minutos para la medianoche, que llegando a las 12 de la noche pues generaría un caos total. Nuevamente, Daddy Cuthbert. Recomiendo la película de Doctor Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, parte de Kubrick a la Guerra Fría con un final explosivo y hermoso. Claro que sí, Stanley Kubrick es un genio. Y claro que sí, en algún momento inclusive tenemos planeado hablar también del tema de Kubrick y de muchas cosas que están relacionadas a este nombre tan peculiar. Y me parece que Daddy Cuthbert, quien fue la persona que más interactuó con nosotros, se despide. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti por habernos seguido. Gracias y felicidades por su programa. Muchas gracias a ti por habernos sintonizado. Y bueno, ya pasada la medianoche con 2 minutos. Ya del sábado 2 de mayo. Con 3 minutos. Si tienen algo más que decirnos, sugerencias, comentarios, amenazas, todo tipo de comentarios son bienvenidos. Pues bueno, siendo ya las 12 con 3 minutos, les agradecemos bastante que pues nos hayan sintonizado hasta el final. Y pues ya, dada esta interacción que tuvimos con diversos usuarios, con ciertas... Bueno, inclusive tuvimos una llamada en nuestro primer programa. Señor Alfonso, le agradezco bastante que nos haya llamado. El señor Moisés, que también nos mandó un audio. Y bueno, dada la interacción, agradezco al equipo que hizo posible el ritual de esta medianoche. La señorita Gui y el señor Fernando. Y yo agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Cerrando así esta velada y cerrando las puertas a lo desconocido y de lo que creemos que no existe. Yo soy su amigo el Merodeador y les deseo que descansen, si pueden.